Los monjes han cautivado al mundo durante siglos al desafiar constantemente los límites de la capacidad humana. Desde relatos sobre levitación hasta viajes espirituales que parecen contradecir la lógica. Estos individuos guardan el secreto de una resistencia inigualable y una disciplina de hierro. Hoy analizamos profundamente las vidas asombrosas de estas figuras misteriosas para descubrir las verdades sorprendentes detrás de sus supuestos talentos. ¿Crees que la mente humana puede lograr realmente cosas que la sociedad considera imposibles? Es capaz de llegar al extremo de vencer a la propia muerte. Sigue mirando con mucha atención, porque los enigmas se multiplican cuanto más investigamos. Quédate conmigo, porque mientras más profundizamos, las cosas se vuelven más extrañas. Comencemos con un misterio que permanece inmóvil en un templo tailandés llamado Wat Kunaram. Desde su fallecimiento en 1973, un monje llamado Luang Pho Daeng ha permanecido en meditación continua. Su cuerpo ha resistido milagrosamente el proceso natural de descomposición. Los visitantes llegan a diario con asombro absoluto para observar a un hombre cuya cara serena no muestra indicios de deterioro. Él practicaba una disciplina estricta y murió en calma total. Sus seguidores esperaban una degradación normal al colocarlo en una vitrina de cristal, pero pasaron décadas sin ningún cambio. Fue su dieta vegetariana, el clima cálido o un dominio profundo de las leyes biológicas, aportando un detalle algo irreal a esta escena solemne. Ahora porta lentes oscuros sobre sus cuencas oculares. Llevando el desafío a la muerte a un nivel más extremo se encuentra el escalofriante descubrimiento del maestro Zhen Liu Quan. En 2015, investigadores escanearon una estatua de Buda de 1000 años de antigüedad y hallaron un cuerpo momificado intacto, escondido dentro. La verdad de cómo llegó ahí es aterradora. No fue puesto allí después de morir. Él prácticamente se convirtió en la estatua, mediante un proceso doloroso llamado automomificación. Consumió solo nueces, raíces y savia tóxica para eliminar la grasa corporal y evitar plagas. Luego se selló en una cámara de piedra, haciendo sonar una campana a diario para indicar que vivía hasta que llegó el silencio. Más sorprendente aún, cuando los científicos lo examinaron, notaron que sus órganos internos habían desaparecido. En su lugar había rollos antiguos con textos sagrados. Su cuerpo físico se transformó literalmente en un recipiente de sabiduría divina. Si algunos monjes vencen al tiempo, otros conquistan los entornos más hostiles del planeta. En las peligrosas montañas del Tíbet se encuentra el monasterio de Rongbuk. Es el monasterio más alto del mundo, un sitio donde la simple supervivencia es una batalla diaria. Aquí, un monje solitario resiste vientos helados y nieve infinita sin fuego ni refugio adecuado. Su rutina consiste en hundir sus manos desnudas en la nieve gélida y presionar lodo congelado contra su piel. Bebe al derretir hielo en sus manos, usando solo el calor de su cuerpo y, asombrosamente, ha dejado de comer por completo al recitar mantras sagrados con labios que apenas se mueven. Busca fusionarse con un poder superior al descartar todas las comodidades mundanas. ¿Cómo puede un cuerpo humano sobrevivir a temperaturas tan mortales sin alimento? Piensa en esa pregunta un momento. ¿Podrías abandonar el calor y la comida por la iluminación espiritual? Deja tus ideas en los comentarios de abajo. Más allá de la resistencia física, existe el fenómeno espiritual del linaje Karma Kagyu en China. Ellos creen que su guía espiritual, el Karmapa, reencarna tras fallecer, dejando pistas místicas y profecias. En el verano de 1985, un niño llamado Apo Gaga nació en una familia nómada del Tíbet. Su llegada fue precedida por sueños proféticos de dioses que tuvo su madre. A los 4 años de edad, ingresó a la vida monástica. A los 7 años, en 1992, pidió con urgencia a sus padres que mudaran el campamento al sentir una llegada inminente. Días después, un grupo de búsqueda de lamas apareció, guiado por una carta secreta escrita por el 16º Karmapa antes de morir. La profecía coincidía con exactitud con el niño, detallando su año de nacimiento.
el lugar y los nombres de sus padres. Reconocido como el 17º Karmapa. Su transición se concretó en la ceremonia de la corona negra. La corona, supuestamente tejida con cabello divino, despertó algo profundo al ponerse sobre su cabeza. Los fieles reportaron un cambio masivo de energía, una presencia divina innegable que llenó todo el lugar. La historia registra una vez a un monje que buscó la inmortalidad en su propio cuerpo. Lo que los investigadores hallaron 1000 años después resultaba casi imposible de creer. Imagina escanear una antigua estatua de Buda, esperando ver un bloque sólido de piedra, y descubrir bajo la superficie un secreto oculto por siglos. Un cuerpo humano perfectamente preservado, sentado en eterna meditación. En 2015, investigadores que examinaban la estatua descubrieron los restos momificados del maestro Zen Liu Quan, encerrados allí dentro. ¿Cómo llegó hasta ese lugar? La respuesta es casi inimaginable. Liu Quan no fue colocado dentro de la estatua tras su muerte. Él se convirtió en la estatua. Liu Quan fue uno de los pocos monjes en experimentar la automomificación, un proceso tan extremo y agotador que desafía cualquier lógica. A diferencia de las momias comunes, con la automomificación, este monje preparó su propio cuerpo mientras seguía vivo, asegurando que nunca se descompusiera. Durante muchos años, Liu Quan siguió una dieta sumamente rigurosa, comiendo solo nueces y raíces o bebiendo infusiones con savia tóxica de árboles para garantizar que ninguna bacteria, insecto o descomposición pudiera tocarlo. Luego llegó el paso final. Liu Quan se encerró en una tumba de piedra y entró en un estado de meditación profunda. Cada día hacía sonar una pequeña campana para indicar que aún seguía vivo. Sus compañeros monjes escuchaban. Entonces, un día, la campana dejó de sonar. El recinto permaneció intacto durante años, pero su historia no termina ahí. Cuando los investigadores excavaron sus restos, encontraron algo aún más misterioso. Sus órganos habían sido extraídos y reemplazados por fragmentos de papel y rollos, cubiertos con antiguos caracteres chinos. Este hombre había sustituido literalmente su corazón y pulmones por textos sagrados. Su cuerpo se transformó en un recipiente que contenía enseñanzas. Y si esta historia te sorprendió, dedica un segundo a presionar el botón de me gusta y comparte este video con alguien que ame los grandes misterios de la historia. En 2020, surgió un video en Internet y los usuarios no podían creer lo que veían. Una mujer equipada con cuerdas y arnes de seguridad subía una montaña casi vertical, eligiendo con cuidado cada punto de apoyo. Pero justo a su lado, un monje, descalzo y sin una sola pieza de equipo de escalada, subía por el risco como si diera un paseo relajado. El video se volvió viral y causó mucha discusión. Algunos lo llamaron la muestra definitiva de torpeza frente a la experiencia. Otros señalaron su técnica, moviéndose de lado para reducir la pendiente, demostrando que la maestría proviene no solo de la fuerza, sino de la sabiduría. Muchos creen que sus movimientos nacen de un control mental profundo. Mediante una práctica incesante, el monje ha entrenado su mente para estar completamente quieta incluso ante la muerte. Su respiración permanece lenta y constante, manteniendo su ritmo cardíaco bajo, sus músculos relajados y su agarre firme. Él no duda ni teme, aunque un solo resbalón haría que las cosas no tuvieran solución. El camino de Liu Quan exigió el precio máximo, su cuerpo, su propia vida. Pero no todos los monjes buscaron la inmortalidad de esa forma. Algunos, como Honen, eligieron un sendero completamente distinto. Durante siglos, la iluminación en Japón fue un privilegio reservado solo para la clase alta. Los monjes se encerraban en templos en la cima de las montañas, estudiando diligentemente las escrituras. Para los campesinos, la salvación estaba fuera de su alcance. Entonces, una sola voz resonó, rompiendo todo aquello. Honen, nacido en 1133, creció en el mundo del budismo. Tendai, una escuela de élite que tenía las llaves de la salvación. Él dominó las enseñanzas, memorizó los textos
y siguió cada regla con reverencia absoluta. Pero cuanto más estudiaba, más se hacía una pregunta que cambió la historia. ¿Qué pasa si la salvación no es algo que debas ganar por ti mismo? Fue entonces cuando descubrió el budismo de la tierra pura. El argumento que la salvación no era una prueba de resistencia o intelecto, era un regalo, disponible para cualquiera, en cualquier lugar. Todo lo que debían hacer era cantar el nombre de Buda Amitabha, solo una recitación, pronunciada en voz alta. Podía abrir la puerta a la iluminación. Sin embargo, el camino que descubrió amenazó profundamente el poder de los monjes de aquella época, y no podían permitirlo. Por ello, en 1207, el rechazo estalló y fue feroz. Honen fue declarado una amenaza. Sus seguidores fueron perseguidos y algunos incluso ejecutados. Él mismo fue exiliado a una provincia remota. Por un tiempo, la élite creyó que lo habían silenciado, pero el mensaje de Honen era demasiado poderoso para ser enterrado. Antes de su muerte, en 1212, estableció los cimientos de una de las tradiciones más practicadas en Japón hoy en día. Su revolución fue imparable. 9 años. Ese es el tiempo que Bodhidharma pasó en meditación ininterrumpida, con sus ojos fijos en la pared de la cueva, sin ser perturbado por el hambre, la sed, el frío o el paso implacable del tiempo. Bodhidharma se convertiría en un guerrero espiritual cuya presencia sacudió imperios y dio origen involuntariamente al Kung Fu Shaolin, nacido en la India. Atravesó tierras peligrosas, impulsado por un propósito firme, para eliminar ilusiones y despertar a las personas a la verdad desnuda de la existencia. Su viaje lo llevó a China en el siglo VI. Lo notable son sus acciones en el templo Shaolin, donde se sentó a mirar la pared de una cueva durante 9 años sin descanso. Se dice que su meditación era tan poderosa que su sombra quedó grabada en la piedra. Pero esa quietud tuvo un costo. Los monjes en Shaolin eran débiles, sus cuerpos demasiado frágiles para soportar una meditación profunda. Bodhidharma vio sus dificultades e introdujo ejercicios físicos rigurosos, diseñados para construir fuerza, resistencia y un enfoque inquebrantable. Estas enseñanzas evolucionaron hasta convertirse en las artes marciales Shaolin, una síntesis explosiva de mente y cuerpo, de movimiento y calma. Para trascender el cuerpo físico, primero debía forjarlo en una herramienta indestructible. Presiona el botón de me gusta para hacernos saber que ese contenido te aporta valor. Y si estás viendo esto desde tu teléfono, asegúrate de activar las notificaciones debajo. En el siglo XI, entre las montañas escarpadas del Tíbet, el viaje de un hombre destacó por encima de todos. Marpa, conocido como el Gran Traductor, partió para llevar las enseñanzas sagradas del budismo indio de regreso a su tierra natal. Su travesía no fue fácil. Decidido a aprender de los grandes maestros de la India, cruzó el Himalaya no solo una vez, sino varias veces, enfrentando un frío intenso, pasos traicioneros y la amenaza constante de bandidos. Una de las relaciones más importantes de Marpa fue con Milarepa, quien luego se convertiría en el yogi más venerado del Tíbet. Pero su viaje juntos estuvo lejos de ser sencillo. Milarepa llegó buscando guía, cargando un pasado oscuro manchado por pecados. En lugar de enseñarle de inmediato, Marpa le ordenó construir y reconstruir torres de piedra, una labor que exigía un trabajo físico extenuante en condiciones duras para los observadores. Esto parecía cruel, pero Marpa veía algo más profundo. Antes de que Milarepa pudiera alcanzar la iluminación, su karma debía ser purificado. Cada torre de piedra que derribaba y reconstruía iba rompiendo su ego, una piedra a la vez. Cuando Milarepa alcanzó finalmente la entrega total, Marpa lo abrazó y le impartió las profundas enseñanzas espirituales que había preparado para él durante tanto tiempo. La historia de Marpa nos recuerda que los grandes logros suelen nacer de grandes pruebas, y el maestro adecuado puede iluminar incluso los caminos más oscuros. ¿Quién ha sido el maestro más exigente, pero a la vez más gratificante en tu propia vida? Escríbelo en la sección de comentarios.
Sri Ramakrishna fue un místico con una sed insaciable de lo divino, dedicando toda su vida a la búsqueda de la verdad espiritual. Como sacerdote de templo, se sumergió en la adoración con un fervor tan intenso que la barrera entre él y lo divino parecía desvanecerse. A menudo caía en trances extáticos, perdido en un mundo donde lo divino no era una fuerza distante, sino una presencia viva tan real que consumía cada uno de sus alientos. Pero su búsqueda de la verdad no pudo limitarse a un solo camino. Se internó en el cristianismo, meditando sobre Cristo, hasta que una visión radiante inundó su conciencia. Abrazó el Islam, recitando el nombre de Alá, hasta quedar envuelto por su profunda serenidad. Cada sendero lo llevaba a la misma revelación. Su mensaje podría haber quedado en el olvido dentro de las paredes del templo, conocido solo por unos pocos devotos. Pero el destino tenía otro plan. Su discípulo, Swami Vivekananda, llevó la visión de su maestro a través de los océanos, construyendo escuelas, hospitales y movimientos humanitarios que dieron vida a sus enseñanzas. Al final, Ramakrishna dejó más que simples palabras. Dejó un camino lo suficientemente amplio para que todo el mundo pudiera transitarlo. Un monje llamado Ishsu-yun fue un puente vivo que atravesó siglos. Nacido en 1840, fue testigo del ascenso y caída de emperadores, del caos de la guerra y del nacimiento de la China moderna. Sin embargo, a pesar de todo, permaneció inamovible. Desde joven, eligió una vida de disciplina extrema, dedicándose a prácticas meditativas que llevaron al límite tanto al cuerpo como a la mente. Recorrió miles de kilómetros, cruzando montañas y ríos, durmiendo bajo el cielo estrellado, todo con el propósito de buscar una verdad más profunda. Uno de sus mayores logros fue la restauración del histórico monasterio de Yunmen, pero no todos aceptaron su sabiduría. Vivió durante un periodo de feroz agitación política, y en medio de una brutal represión religiosa, fue arrestado, golpeado y gravemente herido. Tenía más de 110 años en aquel entonces. Tal golpiza habría matado a casi cualquier persona, mucho más a alguien de su edad. Pero Ishsu-yun hizo algo extraordinario. Retiró completamente su conciencia, entrando en un estado de meditación profunda que duró 10 días. Cuando despertó, relató que su conciencia había viajado más allá de su cuerpo roto, y le dijeron que su labor en la tierra aún no había terminado. Entonces, regresó. En lugar de odio, trató a sus perseguidores con compasión. En lugar de miedo, respondió con una paz inquebrantable. Su vida demostró que la verdadera sabiduría no se doblega ante el tiempo, la política o la opresión. Solo se vuelve más fuerte. En la gélida naturaleza de Mongolia, científicos y buscadores espirituales quedaron maravillados ante un hallazgo increíble. Un monje momificado de 200 años, aún sentado en profunda meditación, como si nunca se hubiera ido. Sus manos descansaban en una postura de concentración intensa, con su cuerpo apenas tocado por el tiempo. Parecía como si hubiera pausado su vida a mitad de la meditación. Algunos creen que este monje fue el maestro de un legendario guía budista que falleció mientras meditaba en 1927, y cuyo cuerpo también resistió la descomposición de forma milagrosa. Pero los expertos sugieren que este monje practicaba Tukdam, un estado meditativo raro, donde el cuerpo se ralentiza hasta casi detenerse por completo, sin latido cardíaco. Sin embargo, de alguna manera, él sigue vivo. Los practicantes budistas creen que el Tukdam es un puente entre la vida y algo superior, un estado donde la conciencia persiste, incluso cuando el cuerpo debería haber muerto. Se sabe que los monjes en este estado mantienen una preservación perfecta por días, o incluso semanas. Pero 2 siglos, eso no tiene precedentes. Algunos argumentan que el frío extremo de Mongolia actuó como un congelador natural. Otros creen que su estilo de vida disciplinado, dieta pura, control de la respiración y años de meditación profunda alteraron la química de su cuerpo de formas que aún no comprendemos. Una cosa es clara: la meditación podría no ser solo sentarse con las piernas cruzadas y respirar profundo.
Este descubrimiento muestra que tiene un poder físico real, quizás incluso la capacidad de desafiar a la muerte misma. Si estás disfrutando de este análisis profundo sobre lo inexplicable, verifica que estés suscrito al canal con las notificaciones activadas, para que nunca te pierdas nuestra próxima aventura. Pero el último monje dirigió su devoción a un reino totalmente diferente. Algunas figuras históricas dejan palabras, templos o escrituras. En el siglo XV, el Lama Sangha Tenzin dejó algo aún más extraordinario. Él mismo, venerado como un Buda viviente. Su devoción hacia su pueblo no fue solo espiritual. Fue un acto de sacrificio supremo. Según la leyenda, su aldea enfrentaba un desastre inminente, una plaga mortal de escorpiones. Entonces, tomó una decisión inimaginable. Entró en meditación profunda, para no despertar jamás, sacrificando su existencia para proteger a su gente. Mientras su alma partía, apareció un arco iris en el cielo y los escorpiones desaparecieron para siempre. Con el tiempo, su cuerpo se momificó de forma natural, dejando asombrados a todos los que lo presenciaron. Pero la historia no termina ahí. Siglos después, en 1975, un terremoto masivo sacudió la región y dejó al descubierto su tumba. Cuando los aldeanos excavaron sus restos, descubrieron un milagro. Seguía perfectamente preservado, como si el tiempo nunca lo hubiera tocado. Su tumba descansa ahora cerca de la línea de control real, a una altitud de unos 3.200 metros en el Himalaya. Para la gente de su aldea, esto no es solo un cadáver. Es la prueba de que su espíritu nunca se fue. Creen que aún los cuida, siendo un protector silencioso que trasciende los límites de la vida y la muerte. Muchos incluso aseguran que su cabello y uñas siguen creciendo. En lo alto de las cumbres severas del Himalaya, 4 figuras permanecen inmóviles en medio de un terreno estéril. Sus rostros y cuerpos parecen haberse transformado casi en piedra, marcados por una calma absoluta y extraña, unidos a un estilo de vida ascético extremo. Estos misteriosos monjes flotan en una zona crepuscular asfixiante entre dos mundos. Están vivos, atrapados en un estado de meditación eterna desde la última glaciación, o son reliquias preservadas milagrosamente gracias a la automomificación. Se sientan allí en meditación como prueba espectacular de la fuerza de voluntad extraordinaria, para superar límites inimaginables. Observa de cerca a estos vigilantes silenciosos sobre el hielo. ¿Crees que estos monjes están verdaderamente vivos, con su conciencia anclada a nuestro mundo mediante una maestría suprema? ¿O simplemente estamos contemplando los restos perfectos e inquietantes de su práctica espiritual definitiva? Danos tu opinión en los comentarios de abajo. Entonces, regresemos a la pregunta que planteé al principio. ¿Cómo puede el cuerpo humano sobrevivir a los límites de la vida y la muerte? El frío debería haberlo congelado. La inanición debería haberlo desgastado. La violencia debería haberlo destruido. Después de todo lo que hemos presenciado, la respuesta es clara. Ellos son la prueba. Prueba de que la mente humana, cuando se entrena hasta sus límites absolutos mediante la disciplina y la devoción, puede hacer cosas que la ciencia aún no logra explicar. Estos monjes no solo creyeron en el poder de la voluntad, se convirtieron en prueba viviente de ella. ¿Y cuál es tu mayor aprendizaje? Déjamelo saber en los comentarios. ¿Te da este video suficiente fuerza para superar tus propias dificultades actuales? ¿Crees realmente en la reencarnación? En el siguiente video que acaba de aparecer en la pantalla, profundicemos más en este tema. Y si quieres conocer más sobre misterios sin resolver alrededor del mundo, recuerda suscribirte al canal. Y no dudes en dejar un me gusta y compartir este video, porque esto es solo el comienzo. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.